Buenos días, realmente un gusto estar con ustedes y yo creo que se vuelve pertinente esta solicitud que ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción, que es una discusión que viene desde hace ya varios años. Recuerdo incluso cuando estaba en el Congreso Nacional que pues se hablaba que el Consejo Nacional Anticorrupción debería de otorgársele la facultad para poder presentar acciones directamente a los tribunales de justicia, es decir, al Poder Judicial, cuando son casos vinculados con temas de corrupción, porque como bien se ha indicado y todos sabemos, uno de los principales problemas es que las élites políticas económicas corruptas, al tener cooptado el sistema a nivel de justicia, entonces nosotros no vemos que avancen o que sean incluso diligentes con este tipo de expedientes. Entonces esto pasa por una reforma primero constitucional, porque habría que romper con el monopolio de la acción penal pública que tiene en este caso el Ministerio Público, pero que ya hemos visto que ha sido de una u otra manera alterado incluso por los mismos diputados y diputadas que operan en redes de corrupción, cuando le quitaron ciertas facultades de poder presentar directamente requerimientos condicionándolo a opiniones del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces lo que no vemos es cómo pueden pasar iniciativas de blindaje para la corrupción, como la que les acabo de decir, que utilizan al Tribunal Superior de Cuentas como para enredar las acciones contra los corruptos, pero no permiten o no pasan legislación que facilita la persecución efectiva del delito en materia de corrupción y desarticulación de redes de corrupción, como ser ley de colaboración eficaz, derogación de la ley de secretos, entre otros. Y ahora pues una propuesta que hay que decir no es nueva, es algo que ya se ha discutido, pero cuando el Congreso se habla de que el CNA pueda presentar requerimientos fiscales, les agarra una tembladera, porque obviamente la Maxi reveló en sus casos que estas élites pues operan en diferentes niveles: el Congreso Nacional, Secretarías de Estado, instituciones tanto centralizadas como descentralizadas, que han utilizado como cajas chicas personales, y por eso es evidentemente el miedo. Pero yo comparto que deberíamos de trabajar en una consigna ciudadana, así como bien lo dice la abogada Gabriela Castellanos, para poder dar, que se le otorgue al Consejo Nacional Anticorrupción la potestad o la posibilidad de poder presentar requerimientos fiscales cuando tienen que ver con actos de corrupción basados en sus investigaciones, que sabemos que son pues de primera, que son reveladoras y que no tienen el miedo que en este caso pues el Ministerio Público, la Procuraduría, el Tribunal Superior de Cuentas han demostrado. No han demostrado tener la independencia, el agallaje que el Consejo Nacional Anticorrupción pues ha demostrado tener. Así que yo comparto, yo creo que el pueblo hondureño se sumará a esta propuesta de poder darle en este caso la posibilidad que el Consejo Nacional Anticorrupción pueda, en este caso, presentar requerimientos fiscales cuando tienen que ver en el ámbito de la competencia de las investigaciones que realiza el mismo Consejo. Abogada Mena, estamos muy de acuerdo. Muy buen día, Alvin Owen de LTV le habla. Estamos muy de acuerdo en que tanto el Consejo Nacional Anticorrupción y muchos sectores deberían de tener esa potestad, específicamente en los delitos de corrupción e enriquecimiento ilícito, de poder presentar requerimientos fiscales contra o judiciales, mejor dicho, contra algunos sectores que cometen este tipo de delitos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad en este momento cuando le pedimos a los supuestos criminales aprobar pues una acción que los perjudicaría? Porque don Mauricio Oliva está siendo investigado, los diputados involucrados en el caso Pandora están siendo investigados, los de la Fe de Ratas también están siendo investigados. La mayor parte de los diputados, especialmente del oficialismo, están siendo investigados por un delito ligado específicamente al delito de corrupción. Por otro lado, el Consejo Nacional Anticorrupción ha dicho claramente al presidente de la República que por favor se aparte de estar influyendo en los demás poderes del Estado, porque aquí con este
pacto de impunidad que se aprobó hace mucho tiempo atrás. Con eso se están defendiendo todos los funcionarios del Estado que en este momento están involucrados en supuestos actos de corrupción. Bueno, yo creo de que efectivamente pues hay poca confianza en el Congreso Nacional, pero creo que la verdad es que no hay que, las instituciones no son malas, las personas que las dirigen, que ponen la agenda, que priorizan los temas, realmente al final ellos son los principales responsables. Yo creo que se realizó un ejercicio a través de lo que se llamó la Asamblea Extraordinaria, el Congreso Extraordinario, que aprobó la abrogación del Código Penal. Yo por ahí miro una luz a donde, especialmente que ya el próximo año es un año electoral, que la ciudadanía debe construir una agenda nacional anticorrupción. Yo creo que ya los temas están claros. Necesitamos la abrogación del Código Penal, necesitamos la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, necesitamos que se cree una unidad especial dentro del organigrama que crea por ley la UFERCO y proteger a Luis Javier Santos y a los fiscales, porque al final se necesita esta institucionalidad pública, se necesita darle al Consejo Nacional Anticorrupción la posibilidad de poder presentar requerimientos fiscales, se necesita la derogación de la ley de secretos. Entonces yo creo que este es un momento de que hay que hablar de esta gran agenda nacional anticorrupción en materia de reforma que comprometan a estos candidatos y candidatas que quieren reelegirse o elegirse o participar, para que exista un compromiso y sea mucho más fácil para la ciudadanía auditar y demandar este tipo de resultados. Pero además hay que ver, basados en esa radiografía que nos permitió esta asamblea o esta sesión extraordinaria, identificar realmente quiénes son los diputados que están a favor de la corrupción, porque fueron los que no querían abrogar el código. ¿Quiénes son los diputados que están a favor que se le den beneficios a los miembros del crimen organizado? ¿Quiénes son los diputados que están a favor que se les dé beneficios a los agresores sexuales? Esos diputados que no acompañaron, que no se pronunciaron, que se vuelven cómplices de esta élite política económica corrupta, porque hay que decir que pese a que en realidad en cantidad son pocos, porque es una élite que vive saqueando, en comparación con el resto de la población, el problema es que ellos tienen el poder, un poder incluso ilegítimo, porque pues muchos de ellos, empezando por el presidente, ni siquiera fueron electos de una forma transparente. De hecho, no fue electo, fue impuesto por el mismo sistema que ellos han cooptado. Pero además de eso, hay que decir que actualmente el problema de estas élites es que han desmontado el Estado de Derecho. Entonces, por eso es que muchos consideramos que vivimos en un sistema dictatorial, porque las leyes aquí no valen ni se utilizan, como hemos visto, para beneficio de particulares. Y al final estas leyes están lejos de llevar justicia, que al final es lo que el derecho busca, llevar justicia social. Y en un país a donde la ciudadanía ya no cree en sus instituciones, no cree en el Poder Judicial, no cree en el Ministerio Público, no cree en el Ejecutivo, entonces estamos realmente en una situación bastante crítica. Por eso se vuelve tan importante que esta participación ciudadana siga señalando y entendiendo lo nocivo de este sistema dictatorial, para poder demandar los cambios. Yo creo que este nivel de conciencia que tenemos ciudadana no lo habíamos tenido en hace mucho tiempo, lo cual yo espero que realmente se convierta en el músculo para poder vencer toda esta élite política económica corrupta que, como vemos, utilizan las leyes a su favor. Y yo creo que el caso de Roselena del Lobo es un caso emblemático, porque como bien señalaba Gabriela Castellanos, toda persona tiene derecho a la defensa, y bueno, yo no cuestiono el trabajo de los defensores. Lo que yo sí cuestiono es el trabajo del sistema de justicia, quien, entendiendo lo emblemático de este caso, pues no se tomaron las acciones, sabiendo que todo abogado espera penalista,
espera especialmente cuando son delitos que no pueden optar a una medida sustitutiva distinta a la prisión, pues lo que buscan es que pasen esos famosos 2 años para ponerlo en libertad, porque eso es lo que la ley obliga, y eso es lo que ha pasado en este caso. Algo que sabe cualquier persona, cualquier estudiante de derecho, pues aplicaron la misma estrategia, y la institucionalidad pública no tuvo la astucia de poder asegurar de que no se cumpliera o sea, que no se llegara a ese término. Entonces, eso es lo que se cuestiona, y ahí es donde vemos que hay una falta de interés. Las acciones que ahora se puedan dar por parte del Ministerio Público en el amparo, la verdad, pues consideramos que bueno, que lo hagan, pero muy difícil. Yo creo que en este caso se vuelve sumamente importante entender que la abrogación del Código Penal es la única luz en medio del camino, es decir, que no entre en vigencia el Código de la Impunidad es la única luz que nos da esperanza de que estos corruptos no vayan a ser beneficiados en segundos juicios, o que no invoquen o apliquen en los juicios que están activos para poder salir en libertad y al final gozar de impunidad, porque para mí, incluso siendo condenados con penas que son absurdas, o sin que estén, o que si muchos de ellos ni siquiera pasen por la prisión, me parece que eso, aunque existan condenatorias pero sin penas ejemplificantes, me parece que eso también lo debemos de denominar impunidad en el país. ¿Considera usted que la percepción del pueblo hondureño es de que estamos en un estado de indefensión y que más que el Poder Judicial dar justicia de manera equitativa al pueblo hondureño, está siendo cómplice de este pacto de impunidad entre los políticos del actual gobierno? Porque vea usted, en pequeños delitos, o no es porque quiero desmeritar un delito de otro, pero vea usted que cómo se ha tratado de judicializar de manera dura a la oposición. Le hablo por el caso de María Luisa Borjas, de David Romero Elner, que en paz descanse. Vea usted lo que ha pasado con Rosa Elena Bonilla de Lobo, histórico. Yo nunca había escuchado que se había anulado un juicio y se volvía a comenzar. Y pues el CNA le ha dicho claramente al fiscal que renuncie de su cargo, que sea separado, porque él al parecer solo está como un espectador, viendo qué es lo que ocurre. Y más bien él ha sido catalogado por un full cachureco, y porque estuvo hasta mencionado en aquel caso histórico, recuerda usted, el gasolinazo, igual que don Ricardo Álvarez, miembro del Partido Nacional. Y es que uno de los principales problemas que tenemos es que en este proceso de desmontaje del Estado de Derecho, hemos visto que se ha violentado el principio de toda democracia, que es el principio de separación de poderes. Y lo que nosotros hemos visto es que todos estos altos funcionarios que forman parte, especialmente en una democracia, pero también en un Estado republicano, que forman parte de un sistema que garantiza o debe garantizar el desarrollo, la paz social, la justicia. Y en este caso, esos cargos que deben de ser nombrados por personas que realmente amen la institución, que lleguen por méritos, que lleguen porque tienen han pasado un proceso de selección y elección basados en la capacidad y en la integridad, pero sobre todo que demuestren esa independencia. Esos criterios no son los que valoran a través de los procesos de selección y elección de altos funcionarios. Los criterios que dominan es que puedan formar parte de estos famosos pactos políticos, acuerdos políticos. Entonces, por eso es que estos altos funcionarios, llámese la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio, el Fiscal General, el Fiscal Adjunto, Procuraduría General de la República, Comisionado de los Derechos Humanos, los concejales en este caso el Consejo Nacional, todos estos altos funcionarios
en la práctica, en la realidad hondureña, como no se existe una ley para la selección y elección de altos funcionarios, pasan por pactos políticos. Entonces, cuando llegan a estas instituciones, no se deben a la institución, se deben al que le hizo el favor de ponerlo en el cargo. Entonces, por eso vemos que la Corte Suprema de Justicia, además, el mismo sistema fue construido para que, por ejemplo, los altos funcionarios, cuando tienen algún caso que es judicializado, ellos no pasan por el sistema de justicia ordinario, que pues estará bien en la mayoría, ¿verdad? Entendiendo, sucede en otros países, pero no debería de beneficiarse en los casos de corrupción. Y en los casos de corrupción son las mismas élites políticas económicas corruptas que juzgan a las mismas élites políticas económicas corruptas. Hay un claro conflicto de interés. Entonces, por eso es que vemos que estos casos pues al final no prosperan. Y hay que decir, Juan Orlando Hernández fue bastante hábil en la cooptación y el desmontaje del derecho. Recordemos que él fue el artífice él formó parte, él era diputado cuando dieron el golpe de Estado en el 2009, luego formó parte del golpe técnico a la Sala Constitucional el 12 de diciembre del 2012, luego hemos visto que ha sido protagonista de fraudes tanto al interno de su partido como en elecciones generales. Entonces vemos que hay una conducta que carece de integridad, que obviamente la ha llevado al ejercicio de su cargo como mandatario, querer tener todo concentrado. Entonces, por eso, si nosotros vemos una lista o el checklist de un dictador, pues usted puede ver realmente que nosotros aquí en el país vivimos en un sistema que ha sido fuertemente cooptado, y obviamente sistemas dictatoriales, para poderse mantener, necesita de dos cosas: de mucho dinero, y por eso saqué el Estado para mantener a sus aliados, a sus cómplices y a sus serviles alineados, y aparte necesita la fuerza de las armas, y que también se vincula, pues obviamente, con este compromiso. Y esto es al final lo que sostiene al actual gobierno. Por eso se vuelve tan importante que sea la ciudadanía que se movilice y demande, porque no esperamos que estas buenas prácticas, estas leyes, pues van a venir de nuestras autoridades, van a decir, sí, pues realmente necesitamos un CNA que nos apoye a desarticular redes de corrupción, o necesitamos un Ministerio Público fuerte e independiente, porque no les interesa, porque ellos se ven amenazados precisamente por un Estado de Derecho, a donde eventualmente, si funcionara, la justicia les podría alcanzar. Abogada Fátima Mena, agradecemos que haya atendido nuestra entrevista aquí en 24 Meridiano. Ojalá los diputados que tienen la voluntad de apoyar al pueblo hondureño, y aún aquellos que no se han interesado en realidad, sino que tienen intereses particulares, puedan realmente hacerse conciencia en esta época, en esta temporada en que ya el pueblo hondureño está cansado de tanta situación crítica, de tanta corrupción, de tanta inestabilidad, de tanta pobreza también, un sistema de salud crítico que lo estamos sufriendo en estos momentos. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por realmente poner en el renglón estos temas que son realmente de interés nacional. Muchísimas gracias por el espacio y espero poder compartir con ustedes nuevamente. Que Dios les bendiga y que todos estén bien. Muchas gracias.